Hola amigos, yo soy Carol, bienvenidos, espero que se encuentren de maravilla, muchísimas gracias por estar aquí. Y bueno, antes de comenzar me gustaría mencionarles que a esta hora que estoy grabando, pues la gente, mis vecinos afuera, están trabajando o haciendo sus actividades y puede que se escuchen algunos ruidos de fondo, entonces espero que no sea muy molesto y les pido una disculpa de antemano. Bueno, ahora sí, como pueden ver en el título, vamos a revisar esta vez el principio número 4 de polaridad de nuestra serie de los 7 principios herméticos. Y bueno, vamos a comenzar. Ya saben, primero le vamos a dar lectura a lo que nos dice el Kybalión y posteriormente vamos a platicar un ratito, ¿vale? Por si gustan quedarse. Entonces, vamos a comenzar. 4. Principio de polaridad. Todo es doble, todo tiene dos polos, todo su par de opuestos. Los semejantes y los antagónicos son lo mismo. Los opuestos son idénticos en naturaleza, pero diferentes en grado. Los extremos se tocan. Todas las verdades son medias verdades. Todas las paradojas pueden reconciliarse. El Kybalión. Este principio encierra la verdad de que todo es dual, todo tiene dos polos, todo su par de opuestos, afirmaciones que son de otros tantos axiomas herméticos. Explica y dilucida las antiguas paradojas que han dejado perplejos a tantísimos investigadores y que literalmente decían: la tesis y la antítesis son idénticas en naturaleza, pero difieren solo en grado. Los opuestos son idénticos en realidad, diferenciándose en su gradación. Los pares de opuestos pueden conciliarse, los extremos se tocan, todo es y no es al mismo tiempo. Toda verdad no es sino media verdad. Toda verdad es medio falsa, etc. Este principio explica que en cada cosa hay dos polos, dos aspectos, y que los opuestos no son en realidad sino los dos extremos de la misma cosa, considerando la diferencia simplemente en diversos grados entre ambos. El calor y el frío, aunque opuestos, son realmente la misma cosa, consistiendo la diferencia simplemente en diversos grados de aquella. Mira un termómetro y trata de averiguar dónde empieza el calor y dónde termina el frío. No hay nada que sea calor absoluto en realidad, indicando simplemente ambos términos, frío y calor, diversos grados de la misma cosa, y que ésta se manifiesta en esos opuestos no es más que los polos de eso que se llama calor, o sea, la manifestación del principio de polaridad que nos ocupa. El mismo principio se manifiesta en la luz y la oscuridad, las que, en resumen, no son sino la misma cosa, siendo ocasionada la diferencia por la diversidad de grado entre los dos polos del fenómeno. ¿Dónde termina la oscuridad y dónde empieza la luz? ¿Cuál es la diferencia entre grande y pequeño? ¿Cuál entre duro y blando? ¿Cuál entre blanco y negro? ¿Cuál entre alto y bajo? ¿Cuál entre positivo y negativo? El principio de polaridad explica esta paradoja. El mismo principio opera de idéntica manera en el plano mental. Tomemos por ejemplo el amor y el odio, dos estados mentales completamente distintos, aparentemente, y notaremos que hay muchos grados entre ambos, tantos que las palabras que nosotros usamos para designarlos, agradable y desagradable, se esfuman una de la otra, hasta tal punto que muchas veces somos incapaces de afirmar si una cosa nos causa placer o disgusto. Todas no son más que gradaciones de una misma cosa, como lo comprendes claramente por poco que medites sobre ello. Y aún más que esto, es posible cambiar o transmutar las vibraciones de odio por vibraciones de amor en la propia mente y en la mente de los demás, lo que es considerado como lo más importante por los hermetistas. Muchos de los que leéis estas páginas
habréis tenido experiencias en vosotros mismos y en los demás de la rápida e involuntaria transición del amor en odio y recíprocamente. Y ahora comprendes la posibilidad de efectuar esto por medio del poder de la voluntad, de acuerdo con las fórmulas herméticas. El bien y el mal no son sino los polos de una misma cosa, y el hermetista comprende y conoce perfectamente el arte de transmutar el mal en el bien, aplicando inteligentemente el principio de polaridad. En una palabra, el arte de polarizar se convierte en una fase de la alquimia mental, conocida y practicada por los antiguos y modernos maestros herméticos. La perfecta comprensión de este principio capacita para cambiar la propia polaridad, así como la de los demás, si uno se toma el tiempo y estudia lo necesario para dominar esta arte. Y bueno amigos, esto fue lo que nos comparte el Kybalión sobre el principio de polaridad. Y antes de comenzar con la charla, quiero dedicar este capítulo con todo el amor de mi corazón a mi gatita Lana, que con vivir su vida junto a la mía pudo enseñarme muchas cosas, sobre todo para este episodio. Verán, el 5 de julio mi gatita Lanita preparó sus maletas y partió. Decidió continuar su viaje hacia la unidad y aunque su partida fue un poco precipitada, la comprendo, porque ella siempre demostró un grado avanzado de conciencia, como si ya estuviera lista para la cosecha de su alma, como diría Ra. Entonces, buen viaje, Lanita. El amor nos mantiene unidas eternamente. Y bueno, en fin, mis amigos, muchas gracias por estar aquí y ahora sí, vamos a comenzar. Vean amigos, este principio está increíble. Me gusta mucho porque es un excelente auxiliar, sobre todo para comprender aquello que muchas veces podríamos considerar injusto, o que Dios nos ha castigado, o que Dios favoreció a alguien más con ciertas virtudes y a ti no, o para explicar aquello que muchas veces se puede salir de toda lógica y comprensión. Y bueno, todo eso se puede explicar y comprender fácilmente con el principio de polaridad. Es decir, es la clave para interpretar correctamente muchas pruebas de discernimiento con las que podemos toparnos aquí en nuestro viaje por Madre Tierra. Entonces, para poder entender cómo surge este principio, vamos a retroceder al comienzo fundamental de la creación, cuando solo existía la inteligencia infinita, o Dios en su expresión más fundamental, en la unidad. Y bueno, recordemos que en la unidad pues no existe polaridad, no hay bueno o malo, o positivo y negativo, porque no hay concepto de separación. Todo es uno con todo es lo mismo, ¿ok? ¿Y qué es? Es amor. Entonces, inmediatamente posterior a lo que conocemos como Big Bang en el plano metafísico, pues estaba ocurriendo exactamente lo mismo. Entonces, esa gran explosión es resultado de la primera distorsión de creación, que es el libre albedrío. Es decir, Dios se hizo la pregunta, ¿quién soy? Y creó así de esta forma el libre albedrío. Entonces, Él lanza la pregunta, ¿quién soy? Y ¡pum!, se crea la luz. Y comienza lo que conocemos como universo observable, que en realidad es la manifestación de Dios conociéndose a sí mismo. En esta densidad de conciencia se va a manifestar como fotones de luz, ¿ok? Entonces, en torno a esa intención de crear para conocerse, Dios o la inteligencia infinita lo hace a partir de principios, que son los que estamos revisando en esta serie. Entonces, ya saben, de aquí para el real, pues la primera distorsión es el libre albedrío, se manifiestan los 7 principios, y bueno, en este momento ya no existe unidad, sino más bien empieza a existir la polaridad, polo positivo y polo negativo, la luz y la sombra. Bien, pues Dios se dio cuenta que para poder crear lo que Él quisiera, sí o sí iba a manifestarse con una sombra o con un antagonista unido a aquello que eligió crear. Y esto lo vemos representado, por ejemplo, en el yin y el yang, ¿no? Bueno, es muy importante que tengamos este concepto bien claro, pues cuando hablamos de polaridad negativa, por ejemplo, no necesariamente estamos hablando de algo malo o terrorífico. Más bien, me gustaría compartirles la percepción de que en realidad se trata de aquello que
cuando comenzó el juego de la vida, olvidó que su verdadera naturaleza es ser luz y amor, y está en ese viaje precisamente para recordarlo. Entonces, cuando hablamos de polaridad, nos referimos a los polos opuestos que se encuentran en absolutamente todo, y que a su vez, cuando se activan, van a generar un campo electromagnético, ¿ok? Y esto lo podemos ver, por ejemplo, en el polo positivo y negativo de una batería o de un imán, o el polo norte y el polo sur de nuestra madre tierra. Incluso nosotros mismos tenemos un polo norte y un polo sur, que en este caso el polo norte sería el vértex o la parte más alta de nuestro cráneo, que es igual al chakra corona, y nuestro polo sur, que sería el chakra raíz. Entonces, todo tiene sus polos opuestos, positivo y negativo. Y su razón de ser, es decir, la razón de que existan estos polos es para representar el balance y el equilibrio que está disponible para nosotros en absolutamente todo, pero que precisamente nosotros mismos somos quienes debemos buscar y conseguir ese equilibrio, ese balance en este viaje de la vida. Y como lo menciona el Kybalión, el arte de polarizar se convierte en una fase de la alquimia mental. Esto es muy importante porque nos convertimos en alquimistas cuando comprendemos la polaridad de la creación y tenemos la valentía y la fuerza de voluntad suficientes para sostener siempre el balance en la luz y el amor de la verdad, comprendiendo ambos polos, positivo y negativo, pero desde la ecuanimidad y el amor. Así que este principio es crucial en nuestra experiencia humana para alcanzar el equilibrio o el balance de las polaridades, porque recuerden que este literalmente es el camino para la iluminación, o sea, básicamente es el viaje del héroe, básicamente es la integración de la sombra. Entonces, lo menciona en la lectura, vean, cuando dice: el hermetista comprende y conoce perfectamente el arte de transmutar el mal en el bien, aplicando inteligentemente el principio de polaridad. Es decir, el alquimista es capaz de discernir, de identificar entre la exacerbación de ambas caras de la moneda, pero con una comprensión basada en las virtudes del espíritu, juzgando todo con amor, de tal forma que sepa identificar en la sombra lo malo, el dolor, la tristeza, el enojo, la vergüenza, el miedo, las inseguridades, remordimiento, rencor, etc. Todo eso es capaz de reconocerlo, tomarlo y convertirlo en luz. ¿Y esta transmutación en dónde va a ocurrir? Pues en el centro, en nuestro centro, es decir, en el chakra corazón. Y entonces hacemos la pregunta, analizamos la sombra y decimos, bueno, ¿para qué me sirve este dolor? ¿Cómo puedo hacerme más fuerte después de esta experiencia tan terrible? ¿Cómo puedo servir a los demás con la comprensión de mi tragedia? ¿Cómo puedo convertirme en una mejor persona después de esto? Entonces, todo eso lo vamos a lograr con la fuerza suficiente que nos va a proporcionar precisamente nuestro corazón. Por eso es importante hacer el viaje del héroe, para que cuando llegues al chakra corazón y debas salir a luchar las batallas de la vida, estés armado hasta los dientes, pero de puro pinche amor. O sea, que lleves el chakra corazón, pero brillando, echando chispas de la vibración de su activación, porque recuerda que esa es la verdadera armadura del guerrero de luz, su corazón. Porque con el chakra corazón activado, te vas a sostener a ti mismo en el centro de tu sistema energético y entonces logras el equilibrio desde el interior, a partir precisamente del balance de tus polos. Entonces, juzgas ambos polos de todo, pero con ecuanimidad, con una mente pues ya preparada en la justicia, en amor y misericordia. Entonces, una vez que comprendes que comprendes esto, o sea, que logras identificar las polaridades, pasas al siguiente nivel, digámoslo así. Entonces, ahora vas a juzgar con una psique, pero que está situada fuera del juego o de la Matrix. Y entonces puedes ver todo con mucha más claridad, como un observador. Y entiendes que todo fue una ilusión del sueño, con el único fin de que aprendieras que la verdad es que todo es amor, que todos somos uno, y que siempre todo fue para tu más alto crecimiento y aprendizaje.
te vas a dar cuenta que él eres tú, que tú eres yo y que todos somos uno. Entonces, todo va cobrando mucho más sentido cuando vamos integrando pues otras leyes de creación, ¿no? Y las que nos faltan todavía, porque todo tiene que ver con todo. Entonces, bueno, por otro lado, es hermoso meditar este principio bajo la luz de la luna, por ejemplo, cuando puedes verte a ti mismo reflejado en tu sombra. Pues precisamente esta es una manifestación física de este principio para recordarnos en todo momento que jamás vamos a poder separar la sombra de nosotros. Y hay una historia muy tierna, ahorita que me acuerdo, que les voy a contar. Mi esposo me contó alguna vez que cuando él y su hermano estaban pequeñitos, pues salían a jugar a la calle y en la noche, cuando veían sus sombras reflejadas en el piso, pues a mi cuñado le daba miedo y se echaba a correr para intentar alejarse de su sombra. Pero le daba todavía más miedo porque él no sabía que su sombra siempre lo iba a seguir a donde quiera que él fuera, ¿verdad? Pues así, de la misma forma sucede exactamente siempre. Jamás podemos separarnos de la polaridad ni de la sombra. Nada se separa nunca, todo tiene su lado opuesto, carga con una sombra. Y cuando reconocemos la sombra y decimos, ay güey, ese soy yo, entonces somos capaces de integrarla a nosotros, pero desde la luz, con nuestra conciencia en la luz. Y el propósito de que exista esta sombra es para que la equilibres, no para que huyas, para que te vuelvas un maestro navegando la luz, pero también la oscuridad. Y entonces, así, vas a ser merecedor de la comprensión de la unidad, habiendo transitado previamente por ambos polos. Y aquí hay una perla. Los verdaderos deseos de Dios siempre son desde el más profundo y sublime amor. Independientemente de cómo se vea el panorama, siempre hay un fundamento para su existencia, y ese es el amor incondicional del Creador. Entonces, aquí está. El amor es el equilibrio, y ahí es a donde tenemos que llegar. Y precisamente, Ra en la ley del uno nos habla al respecto en la sesión 78, por ejemplo. Nos dice, en la sexta densidad, la densidad de la unidad, los caminos positivo y negativo deben necesariamente tomarse mutuamente, pues todo debe verse ahora como amor-luz y luz-amor. Esto no es difícil para la polaridad positiva, que envía amor y luz a todos los demás seres, pero es lo suficientemente difícil para las entidades polarizadas en el servicio al yo. En algún momento abandonan la polaridad negativa. ¿Qué quiere decir? Que no podemos jactarnos de ser conocedores de este principio si no nos hemos llevado a nosotros mismos hacia la experiencia de planos elevados de conciencia, atravesando primero la sombra de cada plano anterior. En este caso, Ra nos habla de la sexta densidad, ¿no? Que por principio de correspondencia, en nosotros podríamos vivir aquí en Madre Tierra esa sexta densidad de conciencia una vez que abrimos el tercer ojo, que sería el sexto chakra, ¿no? Entonces, pongan mucha atención, amigos. Esta premisa de que lo bueno y lo malo no existe es un hecho, pero que se deja para estas grandes ligas, es decir, para las conciencias que están en este fucking level, en el sexto chakra, ya abrieron el tercer ojo, ¿ok? Se guarda para el sabio que ya hizo el viaje del héroe, que se polarizó, que ya abrió su tercer ojo y no es como tan fácil de comprender para el arlequín, por ejemplo, que te dice que lo bueno y lo malo no existe, que no ha hecho el viaje del héroe, que no ha trabajado en sí mismo, que no ha mirado su sombra, que no ha hecho ningún trabajo de esos. Bueno, para él nos puede decir que sí, que lo bueno y lo malo no existen, que todo es amor, que todo es lo mismo, que todos somos uno, pero no lo dice en serio, sino para justificar sus pasiones o sus actos inapropiados, ¿no? O el charlatán que no conoce la verdadera esencia de este principio tiende a profanar estas verdades y a hacer arbitraria la verdad. Dice que hagas trampa porque te mereces ese dinero o ese nombramiento, o que salgas con esa persona que ya tiene una relación, pero no importa porque el amor así es el amor, ¿no? O que mientas, o que pilles, o que lastimes, etcétera. Todo eso porque lo bueno y lo malo no existe, todo es amor.
Y no. Eso es una distorsión de la verdad. Están profanando la verdad. Eso es una mentira. La verdad no es incongruente o inconsistente con el amor. Jamás lo es. Nunca. Recuerda que si no se parece al amor o no es amor, entonces es una ilusión. Es una mentira, no es verdad. Porque exactamente como lo dijo Ra, cuando eres capaz de conocerte lo suficientemente a ti mismo o de abrir el kundalini por encima del sexto chakra, entonces puedes darte cuenta de que todos somos uno, pero desde una comprensión mucho más en luz, más alta en conciencia. Y aquí es donde adquieres las facultades necesarias para comprender profundamente esta verdad. Y en este punto la polaridad negativa o la sombra pues se rinde, se disuelve, ya no puede avanzar más. Ahora se comienza a fundir y a unificar con el amor. Es lo que nos decía Ra, estos dos caminos como que se bifurcan, se unen, ¿no? Entonces se adquiere la sabiduría y el discernimiento suficiente para actuar siempre con virtud y honor. Y no porque sea lo correcto o yo tengo que actuar así o sea bueno, sino porque es así. Es así como lo haces desde tu personalidad mágica activada, porque vives a imagen y semejanza del Creador, simplemente porque así es como es. Lo sientes en tu corazón, lo sientes correcto. Entonces, el verdadero alquimista transforma el mal en el bien, la sombra en luz. Eso hace el alquimista, para eso sirve la polaridad, para identificarla, pero para después llevarla al equilibrio, al balance, ¿ok? El alquimista no utiliza esta verdad para justificar sus placeres, ni mucho menos, ¿ok? Así que tener este conocimiento y no polarizarte, no tomar acción, es igual a caer en el hoyo de la indiferencia. Es decir, saber la verdad y no actuar con honor, virtud, autenticidad, no hacer el viaje del héroe para balancear tus polaridades, es igual a polarizarte en la sombra o en el servicio al yo, como diría Ra, o en la polaridad negativa. Y no porque seas una persona mala o algo así, sino porque estás eligiendo el no movimiento, la zona de confort. Y acuérdate que por principio de vibración, todo está vivo, porque todo está vibrando. Si no te mueves, no estás vibrando. Básicamente no estás viviendo, no estás jugando el juego de la vida, no te estás polarizando. De hecho, Ra hace mucho hincapié en esta decisión de polarizarnos continuamente. Nos habla de la necesidad de tomar un polo, de elegirlo y de permanecer fiel a ese polo. Y, por ejemplo, Ra y cualquier otra entidad o ser multidimensional siempre va a respetar nuestro libre albedrío. Siempre no nos va a decir, por ejemplo, que el camino de la luz y el amor o la polaridad positiva pues es el camino correcto, aunque lo sea. ¿Okay? Y no nos lo va a decir así como de, oye, es que tienes que tomar el camino del servicio a los demás, el camino de la positivo, de la luz. No nos lo va a decir por dos simples razones. La primera es porque obviamente, ante todo, siempre van a respetar nuestro libre albedrío, siempre. Y la segunda es porque este es un juego en donde Dios se está conociendo a sí mismo y a través de su libre albedrío también puede engañarse a sí mismo si él quiere y puede habitar en la sombra o en la polaridad negativa el tiempo que él desee, pues siempre va a volver al amor y a la unidad. Puede que avance hasta sexta densidad si quieres, pero de ahí va a haber un retorno, o sea, ya no hay más allá, porque ese no es el camino. La polaridad negativa existe, claro, está ahí, por supuesto, en la creación, pero en la unidad no, ahí está disuelta. En la unidad, pues es que todos somos uno, todo es, ¿ok? Entonces, bueno, solo podemos vivir en una ilusión o en una mentira hasta la sexta densidad. A partir de ahí, todo retorna hacia la verdad, ¿ok? Una mentira no soporta ni tanto tiempo ni tanta luz. Por eso nos volvemos guerreros de la luz o héroes, porque nos preparamos para esas batallas en contra de nuestra propia sombra. Una batalla en donde la reconocemos, la analizamos, la aceptamos y luego la sanamos. Y digo batalla porque no es fácil,
te darás cuenta que algunos aspectos de tu sombra pueden hacer sentirte avergonzado, triste, impotente, tal vez molesto, cansado o asustado. Puede que experimentes emociones que quizás has querido evitar incluso toda la vida, pero si no lo haces, si no te enfrentas a la sombra, entonces no mereces la luz, porque no serías capaz de sostenerla con amor y valentía. Por esta razón, poco a poco vamos iluminando con nuestra conciencia esos rinconcitos oscuros de nuestra mente y nuestro corazón, hasta llegar al punto donde nos volvemos cada vez más y más luz. Transmutamos la sombra para ganar más luz. Eso hace el alquimista. Nos coronamos a nosotros mismos, tal y como lo han hecho grandes maestros como Jesucristo o su Madre María, por supuesto, o Buda o Shiva, en fin. Inclusive, si somos observadores, nos podemos dar cuenta que en figuras, pinturas, bustos, etcétera, siempre representan a estos camaradas con un halo precioso de luz alrededor de sus cabezas. Esa es la corona de luz, esa es la corona del rey. Y si se dan cuenta, es una corona que no es de la materia, no es una ilusión, no es de oro y piedras preciosas y todo aquello que pues está muy unido a la materia, ¿no? Es más bien el propio cuerpo espiritual o el propio cuerpo energético que está emanando esa luz que se crea a partir del propio trabajo interno de balancear las polaridades. Y está tan equilibrado que esa luz se logra percibir inclusive en planos más densos, como lo es en este plano físico en el que nos encontramos. Es decir, este balance de las polaridades es fundamental. ¿Y cómo podemos balancear nosotros nuestro polo positivo y negativo? Pues básicamente el viaje del héroe, ¿no? Y Ra nos habla un poquito de esto en la sesión número 66 de la Ley del Uno y nos dice algo como: la meditación es clave, porque cada uno de nosotros es único. Las polaridades básicas tienen que ver con las proporciones vibratorias equilibradas y las relaciones entre los tres primeros centros energéticos, y en menor medida cada uno de los otros centros energéticos. Y aquí está la perla, mis amigos. Pues la clave para el balance de las polaridades está en el balance de nuestro sistema de chakras, pero sobre todo en el balance de los tres primeros, que en este caso, dentro de nosotros, corresponden al polo negativo, ¿ok? En nuestro cuerpo. Entonces, este polo negativo, recuerden que corresponde a la conciencia humana o la conciencia de la bestia, ¿no? La marca de la bestia. Si es que no están trabajados estos tres chakras, se conoce como la marca de la bestia, ¿no? Pero si nosotros trabajamos en ellos, no manches, o sea, ya activas la personalidad mágica. Ahí está la clave. Entonces, recuerden que en este sentido, si los tres primeros chakras, los tres chakras bajos corresponden al polo negativo, entonces los tres chakras superiores corresponden al polo positivo, ¿ok? Y el centro es el corazón, es el chakra corazón, el equilibrio, el balance, ¿ok? Por esta razón, elevar la energía en espiral hacia el corazón es trabajar en tu centro para llegar al equilibrio interno. Y esta es una verdad que está reflejada en todos los cuentos, en todas las historias heroicas, películas, etcétera. Todo nos recuerda esta verdad. Por ejemplo, Linterna Verde. O sea, Linterna Verde nos está hablando de la activación del chakra corazón. ¿Por qué creen que está a la altura del corazón esta linterna? Y es color verde. ¿Por qué creen? Porque el chakra corazón es el rayo verde. Entonces, bueno. Otro ejemplo, el príncipe Arturo, ¿no? Cuando solo logra desenvainar la espada de la roca hasta que él se convierte en un hombre de honor, ¿ok? Cuando ya logra como adquirir todas estas virtudes del espíritu y bueno, se convierte en un príncipe de verdad, ¿no? O por ejemplo, el misterio de la piedra filosofal en realidad es la apertura y la activación del chakra corazón. Eso es bien importante. O por ejemplo, esto está súper interesante, el misterio del Gólgota o el misterio de la purificación de la sangre. Esto está súper relacionado con el balance de las polaridades. Luego platicamos bien macizo de esto, pero básicamente el misterio del Gólgota es
el ritual de crucifixión que hizo el Maestro Jesús, en este caso Jesucristo, porque ya estaba representando la conciencia crística o la conciencia del sol, del logos. Bueno, Jesucristo sabía que debía culminar este ritual aquí en Madre Tierra con esta crucifixión para... Este fue un acto así súper importante, tenía que pasar sí o sí. ¿Por qué? Porque cuando Jesús fue crucificado, se logró abrir un portal energético, culminó. No significa que todos tenemos que pasar por eso, no, Él ya lo hizo y gracias a eso tenemos este portal abierto y todos lo podemos acceder a él. ¿Para qué? ¿Para qué abrió este portal? Bueno, para que todos tuviéramos acceso a esa conciencia crística que Él mismo vino a representar a través de su propia vida, ¿no? Y esta conciencia pues está representada en el sol. Por eso se cristaliza, ¿no? En el sol, en el logos, en la conciencia de Dios. Por eso Jesús viene con este impulso de conciencia, ¿no? Por eso es Jesús el Cristo, Jesucristo, cualquier persona que logre este acceso a este nivel de conciencia, al balance de sus polaridades y posteriormente a la iluminación o a la conciencia del logos del Cristo, se convierte también en el Cristo. Por ejemplo, Buda, Cristo, no sé, yo, Carol Cristo, o Iván Cristo, o Juanito Cristo, todo, Pepito Cristo, quien ustedes quieran, Cristo. ¿Por qué? Porque adquieres esa conciencia y la representas, la estás encarnando, la personificas, ¿ok? Entonces, Jesucristo, precisamente, con este acto, con este ritual de amor, entregando su vida por nosotros, culmina el ritual, ¿no? Y entonces se abre este portal y bueno, no hay amor más grande que el que da la vida por sus amigos, ¿verdad? ¿Y cómo lo hizo el Maestro Jesús? Bueno, pues durante 3 años, de los 30 a los 33 años, se dedicó a purificar su corazón, de tal forma que personificó así la iluminación aquí en Madre Tierra, ¿no? Esa luz que emana de su corazón, no sé si la han visto, y por eso llamamos a Jesús el Rey, ¿no? Porque se coronó a sí mismo a través de esa purificación de su corazón, y por eso yo recomiendo para algunas personas que se sientan cómodas con este tipo de, no sé, mantras o como le quieran llamar, cuando quieran como sentir esta misma vibración, esta misma energía, esencia, etcétera, o ayuda, guía, lo que quieran, pueden invocar el Sagrado Corazón de Jesús o la preciosa sangre de Cristo, ¿no? Para que nos guíe y nos enseñe cómo hacerlo, porque precisamente están representando esa luz, ¿no? Entonces, el balance de las polaridades en su máxima expresión, en el amor más puro, más fundamental, ¿no? Entonces nos muestra el camino para poder acceder a la vida eterna o a la conciencia del Cristo a través del balance de las polaridades, con el corazón como principal fuente de equilibrio, mientras que la purificación de la sangre es el resultado del balance de las polaridades, pues se trata de purificarte a ti mismo desde adentro. Vean, en el cuerpo físico, los riñones son los que filtran la sangre, ¿ok? Pero nuestro cuerpo energético, nuestro cuerpo etérico, el encargado de filtrar la sangre es el corazón. El corazón funciona como una válvula de limpieza que va filtrando y apartando todo aquello que no sirve, que no debería estar ahí, para distribuir la sangre ya purificada al resto del cuerpo. Es decir, va a nutrir cada chakra. Por eso también se le conoce a este proceso como el proceso de eterización de la sangre, porque también se manifiesta en el cuerpo físico y por ende en el cuerpo etérico y astral. Entonces, como ya sabemos, el corazón es el centro. Entonces, no solamente tiene que ser actos de amor, actos de misericordia, de perdón, etcétera, etcétera, sino también acompañado de ejercicio físico, alimentación saludable, etcétera. La consagración de Madre Tierra, cuando Cristo derrama su sangre en Madre Tierra y dice, coman y beban mi carne, mi sangre, etcétera, está hablando de Madre Tierra. Él consagró a Madre Tierra con su sangre en ese ritual de la crucifixión para precisamente abrir este portal
y llevarnos hacia allá. Y no solamente en un sentido espiritual y en un sentido emocional, sino en un sentido físico. Te está diciendo, sí, síguele por acá, el camino de la compasión y del amor, pero haz ejercicio, come saludable, come de la tierra, come orgánico, cuida la tierra, respeta la tierra, ama la tierra. Ese fue el mensaje, ¿no? Básicamente la apertura del chakra corazón. Por eso decimos que es nuestro maestro Jesús, ¿no? Porque esta es la escuela de cuarta densidad. Entonces, pues básicamente dio todos los pasos, ¿no? Bueno, es importante la calidad de la apertura del corazón, porque de eso va a depender la capacidad para filtrar y transmutar la sombra. Un corazón purificado va a transmutar desde el amor, desde la justicia, la misericordia. En cambio, un corazón triste o apagado va a filtrar desde el rencor, desde el miedo, desde la tristeza. Este corazón no puede ser imparcial, no puede ser realmente justo, no puede ser misericordioso porque no tiene las facultades para hacerlo, no lo hemos preparado para hacerlo. Entonces, el resultado de hacer este balance correctamente es la purificación de tu cuerpo, de tu mente y de tu alma. Te conviertes ahora en espíritu, el cual se manifiesta en tu ADN y se nota por dentro y por fuera. Brillas literalmente por dentro y por fuera. Y bueno, a lo que quiero llegar es que una vez que logramos elevar la energía hasta abrir el chakra corazón, haciendo el viaje del héroe, el corazón se va a encargar de filtrar correctamente nuestra sangre, empezando a impregnarla de la conciencia crística. Y una vez que logramos el equilibrio hasta el cuarto chakra o el rayo verde, los otros tres chakras superiores que están representando el polo positivo, literalmente se balancean solitos, así suavecito, así bien bonitos, porque casi que no tienes que hacer nada. Más bien, tú vas viendo y siendo consciente de lo que conlleva adquirir la conciencia de cada chakra superior. Pero el trabajo, la chamba así maciza, la hiciste abriendo los tres primeros chakras, ¿ok? Equilibrando el polo negativo de tu sistema, ¿ok? Esa es la verdadera chamba, el equilibrio. Llegar hasta la mitad, hasta el corazón, ya no manches, ya estás del otro lado, ya nada más te falta así de que un empujoncito, nada más que te pongas bien trucha y que no, pues no te distraigas, más que nada, que te quedes ahí, que le eches ganas, que le sigas, y te prometo que los tres chakras superiores casi solitos se van a activar. Por esa razón el último chakra se llama corona, porque cuando logras elevar la energía hasta allá, empezando por el primero hasta arriba, literalmente te coronas a ti mismo con la luz que emites desde tu primer chakra hasta arriba. Tú solito te estás iluminando a ti mismo, tú estás haciendo el trabajo. Eso es lo esperado, a eso vienes, a eso veniste. Entonces, a partir de tu balance de tu polo positivo y de tu polo negativo, creas esta luz y es tan real, tan brillante y hermosa que todo el mundo la nota. Todos van a saber que perteneces a la realeza celestial, porque tal y como lo dijo el Maestro Jesús, mi reino no es de este mundo. Recuerden que este es el sueño, la realidad es mucho más hermosa. Y obviamente no lo digo en un tono de soberbia, no, lo digo desde la comprensión más profunda de lo que esto significa. Te vas a convertir en un rey, en una reina, tú te vas a coronar, ¿ok? Y es importante que sepas que todo absolutamente siempre está hablando de ti. Y todo sucede para que recuerdes que todo tiene un polo positivo y un polo negativo. Por lo tanto, requieren ambos polos ser vividos, transitados, comprendidos y equilibrados. Así es que esa es la clave, hacer el viaje del héroe, balancear nuestras polaridades. Desde el interior, desde planos sutiles de conciencia hasta la forma más palpable y física que se pueda. ¿Ok? Y bueno, por otro lado, es importante que reconozcamos que la sombra siempre va a estar ahí para algo. ¿Ok? Recuerden que Dios no juega a los dados, ni nada de eso. Todo tiene una razón de ser. ¿Eso qué significa? Bueno, que para poder obtener, por ejemplo, la gloria, debemos ser conscientes de que
esta siempre va a estar acompañada de una sombra. Y esa sombra muy probablemente va a ser sufrimiento, cansancio, disciplina, sacrificio, compromiso, dolor, etc. Pero tarde o temprano, si persistes y logras llegar a la gloria, te darás cuenta que todo eso que creías que era sufrimiento y tristeza y la chingada, en realidad era tu preparación para sostener física, mental y espiritualmente la gloria, que por ley del ritmo, si haces lo que te corresponde, va a llegar más temprano que tarde, tenlo por seguro. Entonces, te das cuenta que Dios no es malo, ni castiga, ni da menos, ni da de más, nada de eso, nada. Todo eso es una distorsión del ego. Más bien, siempre todo fue y será parte del plan, pues debías prepararte para recibir la gloria. Entonces, esa es la misión, llevarte a ti mismo tan alto como te lo permitas, para que aprendas y cada vez te prepares más y más para poder sostener y comprender la unidad. ¿Ok? La aparente sombra o polaridad negativa ya no es el enemigo, se convierte en parte del todo, se comprende y se valora, mas no se romantiza, ni mucho menos se le da seguimiento ni se le hace tanto caso, más bien se vive, se transita, se comprende desde el amor, pero no nos volvemos esclavos de la sombra, más bien la sombra es quien nos sirve a nosotros. Nos sirve para volvernos más fuertes, más valientes, más misericordiosos, más amorosos, más comprensivos, mejores personas en general. Y al mismo tiempo, este es uno de los principios que puede generar confusión en psiques muy emocionadas o prematuras del despertar, ¿no? Y que por ignorancia hacen magia negra o blasfeman con estas verdades, ¿no? Porque, bueno, por ejemplo, este principio encierra la verdad de que si no existiera el mal, no sabríamos lo que es la bondad, o que si la justicia y el amor existen, es porque la injusticia y el miedo también existen, y gracias a ello podemos diferenciar uno de lo otro, y Madre Tierra es un ejemplo perfecto de polaridad, porque si bien es cierto, Madre Tierra es mágica, tener una experiencia aquí es increíble. Estudiar y prepararse en los salones de Madre Tierra es un verdadero privilegio y es algo que todos en el cosmos lo saben, porque Madre Tierra es considerada hermosa, fértil, megadiversa, paisajes increíbles, flora y fauna extraordinaria. Básicamente es un lugar hermoso para encarnar y para tener esta experiencia de ahora cuarta densidad. Pero precisamente la sombra es proporcional a tanta luz y belleza. Y por esa razón hay historias de distorsiones tan turbias aquí en la Tierra, hay velo del olvido tan denso, hay muchas cosas que nos podrían hacer inclusive pensar que este es el infierno, básicamente, ¿no? Pero si meditamos en esta verdad, podremos aceptar y entender con toda humildad que precisamente todo es parte de la creación, pues todo siempre es dual, la polaridad siempre se va a manifestar. Y debemos estar dispuestos a aceptar la oscuridad para merecer la luz. Entonces, uno de los conceptos importantes que podríamos resaltar, pues es el de gradación. Es decir, ¿qué tanta vibración estás dispuesto a generar o a soportar para sostener la luz y el equilibrio? Pues dependiendo de la intensidad con la que vibres hacia un polo, eso va a definir hacia dónde vas. Entonces, el objetivo de la polaridad y de la trayectoria que se realiza de la oscuridad hacia la luz o del caos al orden es completamente necesaria. Es un periodo de preparación, un periodo de entrenamiento para ser capaz de sostener el equilibrio. Y aquí la resiliencia es indispensable. Es necesaria incluso en periodos de la psique como la era del ermitaño o la noche oscura del alma, por ejemplo. Pero lo que no es correcto es transitar esta sombra o este polo negativo, dándole demasiada atención y demasiado tiempo y energía a ese polo. Por ejemplo,
no sé, cuando a veces estamos un poquito tristes o cansados o bueno, que no traemos la pila al millón, no está bien romantizar ese tipo de bajones al punto de autodiagnosticarte un trastorno como ansiedad o depresión o TDAH, etcétera, ¿no? Solo porque te gusta publicarlo en tus redes sociales, que eres neurodivergente, solo para obtener esa atención y sustituir esa energía ausente que no eres capaz de generar por ti mismo, ¿no? O no sé, este tipo de mujeres que no son capaces de verse a sí mismas, de mirar su sombra y darse cuenta que en realidad tienen patrones de comportamiento que no han trabajado y culpan, no sé, a los hombres, ¿no? Es que siempre me encuentro con hombres infieles o con hombres abandonadores, ¿no? O este tipo de cosas, o violentos, etcétera, ¿no? Y ellas se la pasan culpando a los demás, ¿no? En vez de trabajar en ellas y ver su sombra y bueno, hacer el viaje del héroe y etcétera, etcétera, ¿no? Ver qué está pasando, por qué se les está reflejando eso en sus vidas, ¿no? Entonces, bueno, esto de romantizar la sombra no es correcto. Claro que se tiene que transitar, pero no se tiene que romantizar, ni darle toda la atención, ni nada de eso. Sí, claro, se valora, pero no te tienes que quedar ahí, ¿no? Como dijo Epícteto, llámate como tus actos exigen que te llames. No te adornes con un hombre que no te corresponde. Por esa razón es importante polarizarnos, porque ese va a ser el cimiento de cada una de nuestras acciones. A ver, si ya te polarizaste positivo o en el servicio a los demás, bueno, entonces si de repente tienes un bajón o algo así, claro, permítelo, siéntelo, vívelo, transítalo, pero no te quedes ahí. Sabes que lo puedes transmutar. ¿Para qué te sirve? ¿De qué te sirve esta emoción, este sentimiento, esta sombra? ¿Cómo puedes ser una mejor persona? ¿Cómo puedes ayudar a los demás? ¿Cómo te puedes ayudar a ti mismo? ¿Cómo puedes mejorar? ¿Cómo puedes crecer? No te quedas ahí para ser víctima. No, la sombra te sirve, no tú a ella, ¿ok? Entonces, polarizarnos es importante. Esta es la decisión que nos va a hacer como una base para absolutamente todo lo que vamos a hacer posteriormente. Y aquí es donde empieza el juego. Te polarizas y entonces debes ser firme con tus decisiones y ser valiente para sostenerlas, ¿ok? Y bueno, por otro lado, ya casi para terminar, también lo menciona la lectura. Por ejemplo, la frase que dice: del odio al amor solo hay un paso. Bueno, pues este fenómeno se puede comprender gracias al principio de polaridad, porque en esencia es lo mismo, solo difiere el grado de intensidad o de la vibración. Acuérdense que solamente al odio se le olvidó que es amor, ¿no? Las personas que sienten odio realmente están experimentando el amor desde una visión más distorsionada, porque en realidad aman o admiran algo de esa persona en secreto. Inclusive puede ser envidia, pero prefieren continuar viviendo una mentira que aceptar lo que realmente están sintiendo. No quieren enfrentarse a sí mismos, no están dispuestos a experimentar ningún tipo de vulnerabilidad. Y bueno, eso es una distorsión, ¿verdad? Porque sabemos que quien realmente se toma el tiempo y el trabajo para analizar su sombra, integrarla y transmutarla, pues es el alquimista, pertenece a actitudes de grados avanzados de conciencia. Entonces, en este punto te vas a dar cuenta que siempre se trata de ti, para que aprendas, para que te expandas, comprendas la unidad y a partir de la polaridad que hay en todo, puedas sostenerla, ¿ok? Y empezamos a comprender que todo siempre tiene una razón de ser y la razón siempre es amor. Empezamos a comprender que en realidad esa persona que a lo mejor nos irrita en el trabajo, en la escuela, en la calle, etcétera, realmente está ahí para enseñarte sobre paciencia o sobre misericordia, o quizá está ahí para reflejarte algo que podrías cambiar o mejorar dentro de ti. O tal vez está ahí molestándote para que extiendas tu mano y ayudes en lo que puedas, o quizá para enseñarte sobre amor propio, para alejarte, o quizá simplemente está en tu vida para enseñarte cómo es que no se hacen las cosas, cómo es que no se debe tratar a las personas. Pero créeme, siempre es por una razón. Dios jamás juega a los dados.
todo a tu alrededor tiene una razón de ser y nada es aleatorio. Estas leyes, recuerden que no son exclusivas para mí, para ti, no, es para todos, parejo. La quieras entender o no la quieres entender, funciona en todo momento. No creas que en todos funciona menos en ti, en esa tía molesta o en ese compañero molesto del trabajo o en esa persona que tanto te hace sentir enojo o te hace sentir que no avanzas o cada vez que la recuerdas, no sé, sientes que ya se te arruinó todo porque ya no eres una persona espiritual, ya te hizo enojar, ya te hizo sentir triste o lo que sea. No, nada de eso, o sea, todas esas cosas también son parte de la polaridad. No crean que es exclusivo nada más de unas cuantas personas, así que es importante que podamos comprender y llevar esta información a nuestras vidas, a cada una de nuestras situaciones personales, de los objetos, de las situaciones, de la gente, de todo, absolutamente todo tiene una polaridad y todo tiene una razón de ser, sin importar que se vea feo, que se vea turbio, que se vea Dios no pudo haber hecho esto, Dios no pudo permitir esto. Por supuesto que sí, está pasando, acéptalo, míralo, obsérvalo, analízalo, está ahí para algo, no está ahí para ni cagarte el palo, ni para que te distraigas, ni mucho menos. A lo mejor sí, pero es para que te fortalezcas, para que prestes más atención, para que seas más observador, más misericordioso, más paciente. Yo qué sé, siempre hay un aprendizaje de por medio. Y acuérdate que siempre es amor, la esencia fundamental, ¿ok? Y como el amor es una manifestación de la creación que debe ser comprendida desde todos los puntos de vista y desde todas las relaciones interpersonales, pues en este caso me gustaría compartirles cómo es que mi pareja percibe el amor. Y él dice que el amor se fortalece de la misma forma que se fortalecen los huesos. ¿A qué se refiere? Verán, para fortalecer los huesos hay que romperlos literalmente. Y la forma correcta de hacerlo es mediante ejercicio, entrenamiento de fuerza con peso. Y de esta manera se crean microfracturas en los huesos y eso pues le va a pasar lo mismo a los músculos, ¿no? Se van a romper, pero con el único objetivo de volver a crecer, pero esta vez más fuertes, más resistentes y sobre todo más grandes. Y la forma correcta de hacerlo pues siempre va a ser con un entrenamiento, alimentación saludable, procurando alimentos que contengan calcio, como leche, yogurt, queso, espinacas, brócoli, etc. Añadiendo nada más y nada menos que la luz del Padre Sol. Ojito, porque el amor también se fortalece en Dios. Entonces, vean, la vitamina D es fundamental para la absorción del calcio, o sea, el sol es indispensable a este nivel, ¿ok? La vitamina D va a ser fundamental para la absorción de calcio, ¿ok? Y bueno, para quienes entrenen algún deporte de contacto físico, pues sabrán de lo que les hablo. Con un palo les golpean las espinillas para que se vayan rompiendo los huesos y se regeneren más y más fuerte. En este caso, pues en la tibia, ¿no? Por ejemplo, para fortalecer las patadas y procurar un hueso más resistente. Entonces, la disciplina va a mantener firme al hueso, el entrenamiento. El golpe hacia el hueso debe ser duro y constante, pero ojo, el golpe debe ser moderado, porque si se golpea de más, vamos a romper el hueso y lo vamos a dejar inservible. Pues exactamente así es en el amor. La oscuridad por la que a veces se transita es necesaria para fortalecer cada vez más la relación. Si la pareja no experimenta el dolor, no experimenta el sufrimiento, las adversidades, juntos, en equipo, entonces no merecen la gloria de la paz y una relación fuerte. Porque el amor requiere guerreros fuertes, requiere guerreros dispuestos a amar incondicionalmente, dispuestos a ser pacientes y valientes. Juntos deben encontrar la forma para seguir mejorando y aprendiendo. Es decir, hay que entrenar aspectos de la mente, del cuerpo y del corazón. ¿Ok? Entonces, eso me parece muy bonito. Y sí, cada vez que, no sé ustedes, pero cada vez que hay como situaciones en donde pudiera parecer que todo se va a romper,
si te mantienes ahí, si eres un poquito más paciente, un poquito más amoroso, más empiezas a tener ahí como bien presentes las virtudes en esos momentos, créeme que si pasan esas pruebas, puta, o sea, la relación se va a fortalecer muy cabrón, nada los va a romper, o sea, puede llegar cualquier otra situación abrumadora, etcétera, etcétera, no los va a romper, ya van a generar ese callo, ¿no? Como el callo óseo, pero en este caso va a ser callo en el amor, en el corazón, nada los va a separar, pero es un trabajo que tiene que ser en equipo, ¿ok? No es el balance de las polaridades, ¿no? En este caso, una pareja estaría representando el polo positivo y el polo negativo, independientemente la energía femenina, masculina, ¿no? En este caso lo vamos a ver en generación, principio de generación, pero eso es distinto, ¿ok? No confundamos el principio de polaridad con el principio de generación. Polaridad es polo positivo, negativo, generación es género, femenino y masculino, eso es distinto, ¿ok? Pero una relación también es un acto de equilibrio que tiene que ver con equilibrar los polos, ¿no? Uno va a representar el polo positivo y otro el polo negativo. ¿Y cuál es el balance? ¿Cuál es el equilibrio? El amor incondicional. Eso es lo que los va a mantener unidos fuertes eternamente. Esa es la perla. Ahí está. Si tú quieres que algo viva, que algo permanezca, que algo se manifieste, que algo, lo que sea, la clave está en el balance de las polaridades y con un equilibrio en el amor, en el chakra corazón. Ahí está la clave. Y bueno, para cerrar con broche de oro, me gustaría decir que la vida misma es un claro ejemplo de polaridad, pues desde el primer momento de su manifestación, esta siempre va a estar fielmente unida a la muerte. No puede existir una sin la otra. Y aunque la muerte en nuestra experiencia humana a veces puede parecernos triste, aterradora, nos puede hacer sentir miedo o que vamos a perder la razón, es necesaria. Y una vez que la pasamos y la superamos en experiencia propia o en la de un ser querido muy cercano a nosotros, entonces somos capaces de comprender que más allá de la vida y más allá de la muerte, solo existe el amor infinito y la unidad. La vida y la muerte son un recuerdo de amor y aprendizaje, que son parte del Creador y pertenecen a las memorias del Creador, o sea, del Espíritu, ese Espíritu. Por ello decimos que habitan en la vida eterna, porque habitan en el Espíritu eterno. La vida y la muerte solo forman parte del sueño, podríamos decirlo, pero no fue real, más bien todo es parte de todo. Y como la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma y todo está sucediendo aquí y ahora porque el tiempo no existe, pues con mayor razón. Lo único que ocurrió fue una transformación, un cambio dimensional. Nadie muere, la muerte no existe. Y esta vida no es la vida verdadera. La verdadera vida es mucho más alucinante de lo que nos podemos imaginar. Aquí solo es el juego de la vida, donde estamos aprendiendo a balancear nuestras polaridades, donde nos estamos conociendo el polo positivo, el polo negativo de nosotros, nuestra sombra, nuestra luz, para después llegar al equilibrio desde el corazón, ¿no? Más allá de la polaridad está la unidad, el amor y la inteligencia infinita. Así que es necesario vivir y subirse a la montaña rusa de la vida y disfrutar esas subidas y esas bajadas y todo, arriba, abajo, todo, ¿ok? Porque esta experiencia, precisamente por eso, se representa como el tablero de ajedrez, ¿no? El tablero masónico de la dualidad. Esos cuadros blancos y negros están representando la dualidad del juego de la vida, ¿ok? Y bueno, amigos, me parece que es todo lo que les quería comentar por ahora sobre el principio de polaridad. La verdad es que, miren, para hablar de ejemplos nos vamos a llevar literalmente toda la vida, porque absolutamente todo es dual, absolutamente todo tiene luz, todo tiene una sombra, y bueno, de eso se trata la vida, de venir a conocerla, a vivirla, a comprenderla, para posteriormente llevarla al equilibrio y ahí permanecer. Y bueno, amigos, espero que me haya dado a entender y bueno, les mando un abrazo, muchísimas gracias por quedarse hasta el final
Nos vemos en el siguiente episodio. Los dejo en la luz y el amor del infinito creador. Adonai.